Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maitziri Moreno y voy a estar exponiendo con ustedes el modelo humanista por parte de la materia de modelos teóricos del aprendizaje aquí en Unitec en línea. Para empezar con la presentación, iré desarrollando qué es el humanismo. El humanismo lo podemos entender como la corriente de pensamiento que resalta y tiene como objetivo el hacer que el individuo pueda desarrollarse de manera integral, dándole importancia a su espiritualidad y dignidad, también a su libertad y autonomía. Y le da más valor a cuestiones cognitivas, afectivas y sociales. Por un lado, el pensamiento, esta corriente principalmente tiene como objetivo central el fortalecer y desarrollar un carácter racional dentro de las personas, pero tomando muy en cuenta que es parte de la historia y de una sociedad, no dejando de lado estos dos últimos elementos. Teniendo en cuenta esto, voy a pasar a dar como que un poco de sus orígenes y resaltar puntos clave de las teorías de los siguientes principales exponentes del modelo humanista. Al primer exponente que tenemos es William James, quien, como dice aquí, fue el fundador del pragmatismo y de la teoría de la verdad. Nació en 1842 en Estados Unidos y estudió medicina, psicología y filosofía. Dentro de la psicología dio un gran impacto con sus teorías y sus descubrimientos. Como mencioné antes, él fue uno de los fundadores del llamado pragmatismo, que está estrechamente relacionado con su teoría sobre la verdad. Estos dos conceptos le han dado la relevancia tanto en psicología como en otras ramas como lo podemos ver hoy en día. El pragmatismo, por explicarlo de una manera un poco simple, podemos decir que él maneja el término de la creencia de la verdad, que en pocas palabras podemos entenderla como la consecuencia de la satisfacción que sentimos ante nuestras creencias, pero sin dejar de lado que estas mismas deben de concordar con la realidad. Si bien no pueden ser una copia idéntica de esta, sí deben de concordar con lo que nos es útil o satisfactorio dentro de nuestro día a día. El siguiente exponente es Abraham Maslow, quien es reconocido por desarrollar una de las teorías más famosas del modelo humanista, la teoría de la autorrealización, la cual explica que el hombre tiene como principal motivación la necesidad, pasando por distintas etapas de las cuales fue desarrollando la pirámide de necesidades que comienza desde las más básicas, de eso que son aquellas con las cuales, sin las cuales no podemos vivir, hasta llegar a las de trascendencia, que es cuando uno puede llegar a autorrealizarse. El siguiente exponente es Carl Rogers, el fundador de la tendencia a la realización, y la cual está relacionada completamente con nuestro organismo, nuestras capacidades, aptitudes y potencialidades innatas que debemos de satisfacer por nuestra cuenta. Esto solo puede realizarse convirtiéndose en lo mejor que uno puede ser. Y para poder llegar a esta realización plena, Carl nos decía que se debía de luchar y sufrir los procesos genéticos inherentes a nuestra persona y organismo. El siguiente exponente es Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Esta teoría tiene como base el psicoanálisis y tiene, básicamente, tiene como objetivo principal el planteado el buscar el sentido de la vida, viendo al hombre como un ser individual, no saciando necesidades, sino necesidades morales, un poco más allá, un poco más apegado a la sociedad. El siguiente exponente que tenemos es Gordon Allport, el creador de la teoría de la personalidad y el funcionamiento propio. La teoría de la personalidad fue una de las teorías que hasta hoy sigue sorprendiendo y siendo el pilar para muchas corrientes y pensamientos. Dicha teoría se considera parte del modelo humanista debido a que Allport manejó el término de funcionamiento oportunista, que era la tendencia a satisfacer necesidades biológicas por supervivencia. Sin embargo, después de varios intentos, análisis y experimentos, desarrolló el término del funcionamiento propio o también llamado propio, el cual se refiere a actuar en relación directa con lo que somos, expresamos y lo que realmente nos hace ser nosotros mismos, con aquello que nos hace sentir bien y en confort. De esta manera, el propium se fue dividiendo en funciones, las cuales veremos a continuación. La primera es la de sensación del cuerpo, que va de los 0 a los 2 años, y es el cómo percibimos el exterior, de acuerdo a nuestros sentidos que están súper agudizados y cómo estos nos pueden prevenir del dolor o de otro tipo de sensaciones. La siguiente es la identidad propia, que empieza a los 2 años y el individuo comienza a percibirse como una persona diferente.
Es apartado de los demás, tiene un nombre, tiene características propias y va asumiendo esta realidad. La siguiente es la autoestima, que va de los 2 a los 4 y se comienza a percibir como algo valioso para otros y valioso para sí mismo, el individuo. La siguiente es la extensión de uno mismo, que va de los 4 a los 6 años y se comienzan a tomar personas, lugares e incluso objetos como algo central y vital para la existencia del individuo dentro de la sociedad. La siguiente es la autoimagen de que va de los 4 a los 6 años y es el reflejo de cómo nos ven los demás, cómo el individuo piensa que es estimado socialmente. El siguiente es la adaptación racional, que es de los 6 a los 12 años y comienza en esta a desarrollarse habilidades para ayudar a lidiar con problemas de la vida racional y es exactamente el momento en el que el individuo es expuesto al mundo. Por último, tenemos la lucha propia o el propiate, que va de los 12 años en adelante, y es cuando se empiezan a expresar las metas, ideales, planes, vocaciones y propósitos del individuo, además de él ser el dueño y operador de su vida propia. Es cuando Alport dice que el individuo termina de conocerse. Por último, y como parte de su teoría, Alport nos explica que hay tres tipos de rasgos que están más cercanos a lo que es el propio, los cuales son los centrales, que son aquellos que nos describen de manera superficial. Él estima que hay hay entre 5 a 10 rasgos dentro de una persona. Después los secundarios no suelen ser tan obvios, son nuestras preferencias, actitudes y demás. Y por último, los cardinales, que solo algunas personas llegan a desarrollarlos y definen sus vidas de acuerdo a sus acciones durante años. Para seguir con nuestra explicación, voy a explicarles la relación entre Alport y el aprendizaje. Elegí el nivel educativo del kinder o el jardín de niños debido a a las diversas etapas que se van pasando y cómo las presenta este Gordon Alport. Primero podemos ver que, bueno, el alumnado de este nivel son infancias de 2 a 3 años o de 5 a 6 años, pasando por así casi todas las funciones del propio antes descritas. Podemos explicarlas primero por la identidad propia, que empieza de 0 a 2 años y es salir y conocer nuevos infantes de su edad, convivir y estar en un entorno social más grande fuera de su casa. Esto ayuda y propicia a que el infante pueda ir desarrollando su identidad propia. El siguiente es la autoestima, que es un hecho que podemos ver y comprobar que el trato con infancias de estas edades puede tener un impacto enorme en cómo pueden llegar a percibirse. De igual forma, como comentaba antes, muchas veces las escuelas es el único lugar seguro que muchos infantes pueden tener. Entonces, es necesario tener una preparación y tener conocimientos claves para poder guiarlos. El siguiente es la extensión de uno mismo en esta etapa de desarrollo de la pertenencia muy importante para el individuo, aún más claro cuando estás en contacto con más personas y convives con estas día a día. El siguiente es la autoimagen y es una de las etapas de más riesgo, pienso yo, pues al momento de estar pasando por este proceso se le puede llegar a dar una mala guía al infante y generar así dentro de su futuro consecuencias realmente negativas, por lo cual hay que tener ciertos conceptos y conocimientos dominados a la perfección, casi casi, para poder evitar este tipo de desenlaces. El último es la adaptación racional, que se empieza a tener una percepción más real y clara de lo que es la realidad, lo que es el mundo externo, y es cuando ellos pasan del kinder a la primaria teniendo como que este golpe de realidad, este cambio. Eh, por consiguiente, voy a explicar las características que debe tener el educador de acuerdo a la teoría de la personalidad. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es la actitud del educador estando frente a un grupo, pues una de las bases de teoría de Alport es el funcionamiento propio, que es actuar de acuerdo a lo que nosotros somos realmente, lo que nos da satisfacción y confort. Por eso es necesario que si un docente está frente a un grupo, sea realmente porque esa acción y ese estilo de vida le da ese confort y esa satisfacción, porque estar actuando de una manera negativa puede hacer que los alumnos generen unos sentimientos de apatía, de repulsión y desagrado hacia la escuela y el aprendizaje. La siguiente característica del personal docente debe de ser que en este nivel educativo tienen que tener muy en cuenta en cómo dan el entorno hacia los infantes, porque debe de ser, como es una etapa muy sensitiva, las actividades y el entorno deben ser estimulantes, deben de desarrollar en ellos capacidades motrices que los ayuden a tener esas herramientas para el futuro.
Por último, podemos ver que una de las etapas de que el cuerpo docente debe de guiar con los infantes es la etapa denominada la etapa de la autoestima de los 2 a los 4. Y como mencionaba antes, es de vital importancia saber guiar al alumno para evitarle consecuencias negativas en un futuro. Las características por parte del educando debería de ser su actitud de aceptación para los procesos de aprendizaje, que si bien no siempre está dentro de su control, sí puede llegar a haber una distinción entre si acepta las actividades y los distintos procesos o no los acepta. Otra característica de los estudiantes en este nivel educativo es su control como personas, su autonomía que se va construyendo de acuerdo a su seguridad personal, la cual es dada tanto por los docentes como por los padres de familia. Y por último, en esta etapa de adaptación racional, que va de los 6 a los 12 años, es cierto que ya no muchos siguen en preescolar, pero como comentaba antes, es su salida de este nivel educativo y ese golpe de realidad de cuando pasan a otro nivel con muchísimas más exigencias, tanto sociales como cognitivas. Por último, en las conclusiones, de acuerdo al modelo humanista, podemos decir que el modelo humanista se caracteriza y diferencia de los demás modelos debido a que se centra en el individuo y su desarrollo completa e integralmente dentro de la sociedad, y maneja a la sociedad como aquello que acompaña el desarrollo del sujeto o del individuo, y como no lo maneja Gordon en el desarrollo de la autoimagen y la autoestima. Por esta razón, podemos decir que el modelo humanista también dentro de un contexto educativo no deja de lado a la sociedad, no deja de lado ese contexto sociohistórico que los alumnos tienen que pasar, porque exactamente para eso se les prepara, para que salgan a la sociedad, salgan a esa realidad. Otra cosa que podemos resaltar de este modelo es que busca darles esa importancia a la dignidad y a la libertad como a las personas, lo que en el pasado fue ignorado en el sistema educativo. Entonces, dentro de estos nuevos sistemas y este modelo, se trata de hacer conciencia tanto por parte de los docentes, del alumnado, de los padres de familia y tutores, de que los elementos emocionales tienen tanta validez como los conocimientos. Por último, siento yo que la importancia del modelo humanista hoy en día pues se le está dando una mayor importancia al desarrollo como persona, se está dando más importancia a lo que es uno por dentro y lo que realmente quiere, como lo dice la teoría de la personalidad de Alport o como lo dice la teoría de William James con la verdad y cómo nuestras creencias nos dan esa satisfacción que buscamos en la vida, lo que nos parece útil y demás. Opino yo que este modelo nos hace darnos cuenta de que realmente importamos como individuos y que realmente nuestro entorno tiene muchísimo que ver con cómo podemos desarrollarnos o simplemente no hacerlo, porque no tenemos esas herramientas o si las tenemos, el contexto no nos permite ir a la par de nuestro funcionamiento propio. Bueno, por último, estas son las referencias bibliográficas usadas para este trabajo. Muchas gracias por poner atención. Espero les haya servido.